Esperen un segundito. Me acuerdo. Bueno, tenemos varias cosas para hablar. Primero voy a comenzar con el tema de las fechas, porque no lo hablamos la semana pasada y no quiero volver a olvidarme. Hola, Mica. Porque, a ver, déjeme ver si no cerré. Quería mostrarles el calendario académico. No sé si lo han revisado, si son conscientes de las fechas, porque ahí no hay hay una diferencia con el. ¿Dónde está? Hay una diferencia con las fechas de las clases. Mm, Ay, no, me parece que lo voy a tener que descargar nuevamente. Espera, vamos a hacer así. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir. Les voy a mostrar el cronograma que tenemos de clases y ahí voy a ir también al. Miren, voy a ir al calendario académico, lo voy a tener que volver a descargar. No lo encuentro. Em, Nosotros, esta clase esta semana es la 12, ¿no? Es la 12. Entonces, em, acá está la 12, ¿ven? 27 del 10. Esas fechas es de los lunes, ¿no? Porque lo arma la profe contenista a partir es la clase cuando comienza la semana de clases para toda la semana. Entonces, bueno, 27, fíjense que estamos desfasados, ¿no? En realidad, según el calendario o el cronograma de clases, tendremos que estar en la clase 3 y estamos en la 12, que hoy es 3. ¿Qué vamos a hacer? Y hay otra cosa, que acá dice que la última fecha, la última clase, la clase 16, es el 24. Bien, o sea que nos quedaría supuestamente, nosotros hoy vamos a ver esta clase, la 11, ¿sí? Que en realidad, mire, vamos a ver, vamos a tomar las dos, porque obviamente son las dos de estadística, así que, pero vamos sí a respetar, vamos a dejar las dos clases porque son las únicas dos clases que se trabajan contenido de la unidad 4. Entonces, digo, no lo vamos a ver así como en este orden, vamos a ver más mezclado, pero vamos así a dejar la clase de esta semana, la de hoy, y la de la semana que viene con estadística. Digamos, vamos a respetar por lo menos las dos clases. O sea que el parcial vendría siendo la otra semana, ¿sí? La semana del 17, ¿bien? Del lunes 17. Que el ejercicio que vamos a hacer hoy, que algo yo les había hablado la clase pasada y que les había dicho la estructura que había pensado para el parcial 2. Esto de estadística no va a entrar en el parcial 2, pero sí para el final. Sí, sí para que lo tengan en cuenta para el TIF, pero no va a alcanzar a entrar para parcial 2 porque es un tema más complejo, entonces para no complicarles tanto la existencia, ¿sí? Por lo general no entra igual estadística en los parciales, pero sí tengan en cuenta para los finales, pero más desde lo conceptual, no desde lo resolutivo, digamos, porque no alcanzamos, no vamos a alcanzar, vamos a hacer algo de práctica, pero muy poquito. Bien, pero miren, ahí voy a descargar el calendario, porque como les decía, hay una diferencia, acá estoy el aula docente, una diferencia en cuanto a las fechas. Ay, esperen que no sé por qué no me están dando, tengo que hacerlo manual. Voy a ir a archivos, está el aula docente. Que ustedes deben también tenerlo, el calendario académico en el aula virtual, ¿no? De secretaría virtual. Deben tener seguro el calendario. ¿Lo revisan o no? ¿Sabían que lo tienen o no? Sí, el otro día estuvimos hablando de eso justamente. Hola, Tami. Bien, o sea que lo han visto. Vieron que no quedan muchas clases, por eso es que para planificarnos, ¿bien? Fíjense que acá dice, acá, el otro decía, ¿qué decía? El 24 decía que terminaba.
27, ¿no? No. Hola, profe, yo tengo uno que dice 23. 23. ¿Está hablando de la mesa de examen? No, 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 de cuándo terminan las clases, que lo vimos recién. Miren, acá tenemos que la Yo, última fecha es 5 de diciembre tengo yo. el 24. ¿Ven? Acá, el 24 de noviembre. Bueno, pero voy al calendario y dice de acá, bueno, esa es inscripción. Semana de recuperatorios, o sea, la última semana que es la de recuperatorios y defensa de TIF es del lunes 1 de diciembre al 5 de diciembre. Siempre es la primera semana la última semana de clases es la primera semana de diciembre, siempre. Entonces, ¿ven que está desfasado ahí las fechas? Entonces, nosotros vamos a tener, entonces, vamos a hacer, como les decía, acá la clase que viene, hoy tenemos la clase 11, digamos, esta, hoy, 3. El 10 vamos a tener la clase 12, por así decirlo, ¿no? Ya les dije, igual lo vamos a trabajar medio mezclado, pero esa es la lógica. El 17 el parcial 2. Bien. Y el 24 ya vamos a comenzar con las defensas de TIF, para quienes ya estén preparados. ¿Sí? Entonces ya ahí podemos comenzar. Vamos a tener el 24 y el primero. Lunes cae primero, ¿no? Por lo que decía acá, sí. O sea que tenemos entonces fechas de TIF el lunes primero, el 24, perdón, el lunes 24 y el lunes primero. Y ahí se termina. Bien. Recuperatorios el lunes primero. Tengan en cuenta una cosa. Supónganse que, bueno, nosotros, digamos, por suerte tenemos el lunes, porque el viernes vieron que cierra, el SIGEDU nos cierra a nosotros para cargar las notas, para subir las notas. Pero ese mismo viernes a ustedes también les cierra, fíjense, para inscribirse. Inscripción a mesas de examen, asignaturas, ¿no? Segundo cuatrimestre. ¿Vieron? O sea, si nosotros no subimos las notas, por eso con esto no tenemos, nosotros al vernos los lunes no hay tanto inconveniente, pero para que tengan en cuenta en general que si el docente no sube las notas antes de que cierre el 5 el SIGEDU, ustedes no se pueden inscribir porque el sistema no los habilita a inscribirse, no les va a aparecer la materia regular para inscribirse. Entonces, por eso es muy importante por ahí que tengan en cuenta o hablen con los profesores con esto, ¿sí? Porque los pueden perjudicar desde ese lugar. Obviamente, no a propósito, pero para nosotros también no es solo a ustedes, a nosotros también es como un camión de trabajo, ¿bien? Entonces se complica. Después, tengan en cuenta que si no llegan por el motivo que fuere, porque no sé, prefieren presentar, obviamente son muchos TIF, muchas materias, y por ahí no llegan estratégicamente para presentar el TIF para esa semana, bueno, piensen que ya la otra, la siguiente, seguramente el lunes o el martes, que ya empiezan las mesas, o sea, termina el viernes 5, ya al lunes siguiente empiezan las mesas. Bien, no me acuerdo bien, pero por lo general es ahí, lunes, martes empieza. Y esta es la uno, digamos metodología uno, que siempre las uno entran en la primera semana de mesa, para que las dos, las correlativas, entren en la segunda. O sea que si no la presentan la semana la primera semana de diciembre, digamos, ya tienen el primer final, que es lo mismo en la segunda semana de diciembre. El acta incluso es la misma, el acta de notas es la misma, porque en realidad a los fines, lo que es la formalidad académica, las materias siempre se rinden en finales. La promoción es una facilitación interna de procesos, digamos, ¿no? Pero el sistema universitario es rendir materias en mesas finales, digamos. Entonces las actas son de finales. ¿Bien? Em, Hay un acta de TIF, de trabajo final, pero esa no es la nota final. Pues hay un acta de final, de nota final. Bien. Es más, usted se puede sacar una nota en el TIF y no significa que esa nota del TIF sea la nota que les queda finalmente en la materia. Bien. El sistema, Profe, yo sí, tengo una duda. sí, hago este sí. Perdón que tenga la cámara activada, pasa que estoy en el trabajo y hoy estoy sola.
Dale, decime. Le quería consultar con el tema de la promoción. Sí, En eso usted puede después decir si quiénes estamos aptos por ahí para lo que sería promocional. sí, ahí les digo también las notas, que no las he cargado, pero Y sí, 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 sí. y en el caso de que promocionemos, directamente tendríamos que rendir el parcial número 2, que vendría a ser no esta semana que viene, sino la otra, y el TIF aprobado, ¿o no? Sí, es como todo el sistema que pide el IUR, los dos parciales con notas de más de 7 y el TIF con más de 7 más la asistencia. Ah, bueno, profe, gracias. Ese es el mismo sistema, eso es de la universidad, no lo manejamos nosotros. Sí, claro, les recuerdo que el TIF también puede estar aprobado, supónganse el TIF, supónganse con 5 y no alcanza para la promoción, pero si ese mismo TIF o en esas mismas condiciones va a final, está aprobado, ¿bien? Porque se aprueba con 4. Bueno, bueno, eso. Sí, para que se anoten las fechas. No sé, otra cosa. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna otra duda? ¿No? Carolina, ¿puede ser que el 24 sea feriado? ¿El 24 de noviembre? Sí. El 24 es feriado, viernes, sí. Feriado Sí, el año puente. pasado nos pasaba que bueno, la clase se habilitaba igual, aunque fuera feriado. Pero no sé cómo es el Sí. tema con la Eso, evaluación. exacto, sí. Yo, las comisiones que tengo el viernes, tengo dos comisiones de esta materia, les voy a tomar el mismo parcial, pero de otra forma, digamos, más domiciliario, digamos. Pero sí, no puedo. Las clases se habilitan, miren, ustedes, así hacen feriados, lo que por ahí puede afectar es la clase sincrónica, pero las clases siguen corriendo, digamos. Eh, ese es el tema. Pero no hay suspensión de nada, sí. Por ahí sí que puede llegar a afectar los feriados con los exámenes finales, eso sí. Los exámenes finales sí se afecta, se corren las fechas, o sea, ahí sí. Pero después el resto no. No. Se juega partido igual. Bien, Excelente. bien. ¿Ninguna duda entonces más con esto? Ahí voy a lo de las... Voy a dejar de compartir porque como siempre les digo, no les digo las notas, pero sí voy a nombrar a las personas, digamos, con la condición, sea para que está todavía para promoción o va para final directamente o tiene que recuperar, sí. Les voy a decir en esa condición, no las notas en sí. A ver, déjenme un minutito que tengo 3000 pestañas abiertas, porque se me llega a cerrar una, me da un infarto. A ver, Río Gallegos, turno vespertino. Bien, pero creo que acá no habían. Sí, solamente tengo. Esperen que voy pintando los cuadritos porque si no, para ubicarme, porque si no. Miren, es fácil más es este grupo. Voy a decir quiénes estarían. Teresita, no se los dije. Ahí vieron que hay notas. Cuando crucé las actividades, no me acuerdo si se los dije, si no se los repito. Cuando crucé las actividades con las notas del parcial, se modifican, ¿bien? Por lo general trata de como de unos puntos más, pero por lo general hay una correlación, digamos, directa entre los trabajos, o sea, la persona que parece, o sea, que tiene los trabajos entregados y tiene, porque no calificaba incluso calidad de los trabajos, porque eso lo voy a mirar más con el portfolio al final, pero sí era esto de entrega, ¿no? La entrega que sabían que no era necesario que entregaran todos, sino que podían entregar uno, podían entregar algo con los nombres de los compañeros, igual les ponía, ¿no? Eh, pero bueno, en esto de la ausencia de entregas de trabajos, como que se ve como a la par con los resultados después de los exámenes orales. Y eso que tomé primero los orales y después crucé las notas, no pero bueno, por lo general hay una correlación. Eh, entonces hay notas que no las pude subir por ausencia de trabajo, ¿bien? Bueno, tengo para final a More, Romero, a Tere González, a Teresita González, y después tengo ausente Lescano Fabricio, se debería ir a recuperatorio, y ahí sí, cuando están ausentes no puedo subir nada de nota por cuestiones institucionales.
y a María José Vargas. Después el resto está en condiciones para, digamos, está en camino para promoción. Bien. Obviamente, miren sus notas, fíjense, revisen, yo estoy mirando la planilla, revisen, ¿Están cargadas en el Sigeu, profe? no las he cargado. Están, Todavía. por ejemplo, acá, En Maxi, calificaciones. en calificaciones está el oral y después las actividades. No les he subido, quería primero, siempre trato como de hablar con ustedes para después subirlas al Sigedu por cualquier error. Ahí, por ejemplo, estaba viendo, no sé si está Maxi acá. Lo veo. No, no está. Pero por ejemplo, tengo a Maxi que acabo de ver que tiene 8 de parcial y no tiene entregada ninguna nota. O sea, ahí no le va a quedar 8 obviamente, ¿no? O sea, sí le voy a bajar un poco, pero no para perjudicarle la promoción. Pero saben que la institución pide, ¿no? Que entreguen los trabajos. O sea, entonces hay cosas que, digo, hay que, ¿no? Entonces, pero bueno. eh, Pasa por ahí también el tema. Si bien esta materia tiene esa modalidad que puso la profe del portfolio, del portafolio, pero es necesario, que la institución lo pide esto del proceso, por lo menos que no es que estén todos los trabajos entregados, pero por lo menos que haya, que se muestre una actividad de proceso. Vieron que sí, es importante para la institución, incluso que pone la asistencia, ¿no? También es parte de lo mismo, en cierta forma. Son cuestiones institucionales eso. Así que. Pero bueno, si alguien cree o considera, no sé, lo que sea, me escribe por privado y reviso su situación, porque obviamente me puedo equivocar. No sé si les dije las inasistencias, ¿se las dije, se las nombré? Les mostré eso, ¿cierto? Sí. ¿Tampoco? Bueno, esas sí se las muestro. No, profe, los tiene abandonados. No, no los tengo abandonados. No sé, los pobrecitos. A ver, Estamos adivinando la nota, pero no importa. ¿están qué? La estamos adivinando la nota porque ya de entrada no nos reconoció cuando empezamos la cursada, así que de ahí en más puedo hacer lo que quiera, profe. Chicos, ¿no saben lo difícil que es? Es más, usted porque esta comisión es más chiquita, pero todavía hay comisiones, la de Río Gallegos, las de turno vespertino siempre son más chiquitas. La de Río Gallegos, turno mañana, no sé, son como 50 más o menos. Y también los he tenido, y bueno, son un montón de cursos sí, las personas sí, yo no me olvido las caras y ciertas cuestiones, ciertas características, pero después hay cuestiones más. Es más, las notas, todo eso no hay forma que me acuerde, porque tampoco me importan mucho las notas, entonces como que es parte del sistema nada más. Bueno, miren, ahí les muestro porque es difícil, si no se los tengo que achicar muy, muy chiquitito, pero bueno, lo que está en amarillo son los ausentes, como verán. Veo que no hay muchos problemas de inasistencia, ¿sí? Por ejemplo, María José, que tiene 8 faltas, o sea, es un montón. Tengan en cuenta, para el 70% yo saqué la cuenta, eran 11 asistencias y para el 80% casi 13. Bien, voy a tomar 13, porque era 12,8, algo así. Em, pero en general veo que están bien, no veo problemas de asistencia, ¿sí? Bueno, y eso. Bien, esta semana ya sí, ya viendo las notas con ustedes, creo que la comisión de mañana que tengo que no la había visto, ya subo las notas. Pero bueno, igual revisen por las dudas. Repito, yo me puedo equivocar al pasar las notas. Trato de no equivocarme, pero me equivoco. Bien, ¿qué más? ¿Qué más de los mensajes parroquiales? ¿No hay nada más? ¿Ninguna otra duda? ¿No? Bueno, bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar con estadística. ¿Bien? Ahora, ¿se acuerdan que les había hablado de un ejercicio? No me acuerdo si les pasé el link ahí les comparto pantalla del trabajo que es más o menos el modelo que vamos a hacer el parcial. Esperen. Mm, Creo que es este. Sí, este. ¿Se los compartí? Bien. Bueno, no sé si quieren, se los vuelvo a compartir, se los comparto por las dudas otra vez, pero para que saquen el modelo
Pero bueno, la idea es que podamos resolver esto. ¿Hicieron algo de esto o no? ¿Pudieron completar algo de esta grilla o no? Ahí les envié por el chat otra vez el link de este documento. ¿Pudieron avanzar? Ah, ya me acuerdo que Gaspar lo había hecho con otro grupo y bien. ¿Pudieron avanzar o no para poder... Hicimos, lo habíamos hecho con Gaby, con Lea, el de ellos, y después con Jonah hicimos uno nuestro. Bien, ¿por qué les pregunto? Porque la idea es, primero, vamos a ver estadísticas, pero también vamos a aprovechar este documento para, no solo para practicar para el parcial, sino también para poder practicar la aplicación de la encuesta, ¿vieron? Entonces, por lo menos de esa operacionalización, armar algunas preguntas con respecto a ese problema de investigación. La idea no es que armemos una encuesta completa, pero unas preguntas para ver cómo aplicarla acá entre nosotros, ver los resultados y cómo analizar, ¿sí? Porque estadística es la herramienta por excelencia del último momento de Sabino, que es el de momento analítico, ¿sí? El último, de síntesis. Entonces, la idea es que podamos también aplicar la encuesta para relevar algunos resultados y ver cómo analizarlos. Bien. Por eso les pregunto, para saber más o menos hasta dónde llegaron y que podamos hacerlo acá y ver cuánto tiempo destinar para la parte de estadística puntualmente. ¿Hasta dónde llegaron? ¿O qué pudieron hacer? ¿O no hicieron nada? Es una posibilidad también. Nuestro grupo quedó ahí en el último punto, profe, en el de encuesta. Bien. Y O quedamos sea, con eso. ¿operacionalizaron o llegaron hasta ahí y no hicieron nada de operacionalización? Sí, sí, llegamos hasta el anteúltimo punto de la encuesta. El anterior punto de la Ok. encuesta. ¿El resto? Nosotros estamos también con Jonah ahí en las definiciones operacionales, faltó la encuesta. La última. Pero ya teníamos estructurada más o menos la idea. Bien, bueno, entonces podemos trabajar ahora unos minutitos para que confeccionen, aunque sea, no sé, 3 preguntas, entre 3 y 5 preguntas, ¿sí? Para poder armarla, la armamos ahora, si no, la dejamos, vemos más o menos, depende de cuánto tiempo les lleve, y la dejamos para aplicar la clase que viene, pero por lo menos dejarla construida hoy. ¿Sí? Porque estaría bueno, ¿cuáles? Miren, les voy a mostrar como distintos instrumentos, pero vamos a utilizar para obtener los resultados, digamos, ya como medios analizados en una cierta etapa de proceso, vamos a utilizar Google Form. ¿Han utilizado alguna vez formularios de Google? Bien, entonces la idea es que construyamos ahí el instrumento, vieron que es rápido, es fácil, digamos, no es que... Y lo podemos aplicar acá, ¿sí? Bien, ¿les parece que empecemos con esta parte, con la parte de preguntas? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a la operacionalización? Sé que no es sencillo. Voy otra vez al documento, pero recuerdan que de una mínima definición, esto es decir, bueno, de operacionalizar, es decir, bueno, digo, agrupar, ¿no? En dimensiones de temáticas, en dimensiones de análisis, por eso se les llaman dimensiones, categorías, ¿sí? Entonces, de ahí sacar como mínimos descriptores, más observables. Bueno, ¿se hace esto? ¿Sí o no? ¿No? ¿Hace esto? Cosas mucho más concretas, que de ahí yo puedo sacar las preguntas, ¿bien? Entonces, de ahí que puedo enganchar en la pregunta, ¿sí? Acá iría la pregunta. ¿Qué hice? Bien. La pregunta, y acá yo les había dejado espacio como para escala de Likert. Bien. Pero pueden, lo que ustedes quieran, también pueden ser respuestas sí o no, o pueden ser respuestas, supónganse, desde la edad por categorías de género, supónganse, no sé, de 18 a 25, ¿no? ¿Qué edad tenés? ¿O cuál es tu edad? ¿No? De 18 a 25, de 26 a 35, no sé, y así. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Bien, pero, y acá, si no, con la escala de Likert, lo que quieran. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Ninguna? Bien, bueno, genial, entonces. Buenísimo. Bien.
Bueno, hacemos eso entonces, hacemos unos minutitos y vamos a pasar a la parte de análisis de datos, ¿sí? Em, ¿Cuánto tiempo? ¿10? ¿15? ¿Cuánto tiempo dice? Sí, que 10 o 15. Creo que 15 está. Bueno, dale. ¿Ya hacemos el form de Google o todavía no? Hacemos solamente en la tabla. Si quieren, pueden, si están, pueden ir directamente, sí. O sea, pensando en las preguntas, uno que vaya completando ahí en el trabajo escrito y otro que vaya armando el Google Form, ¿sí? Total, después se puede modificar desde ahí. Sí, sí, mejor. Ahí tienen los grupos. Creo que les puse para que elijan ustedes, ¿no? Bien. Me llaman si me necesitan. Yo me quedo acá. Yo estaba con Gaby, profe, pero ¿No vino? no está presente hoy. ¿Querés ponerte con alguno de los chicos? No hay problema. Vean, Sí, no hay por drama. mientras. Se me había salido, profe, ahí ingreso de vuelta a la sala número 3 estaba yo. Dale, Tami, ¿querés que te envíe o vos podés? No, ahí yo me agrego, no pasa nada. Genial.
Bueno, Bueno, ah, sí, metí loco. volvemos. Bueno, se agarraron los perros fuera. Bueno, ¿alcanzaron o no? ¿Sí? ¿Quieren mostrar, a ver, por lo menos contar un Ah, poquito pero la no, lógica? Yo después miro, sí, los trabajos, digamos, saben que voy a habilitar un lugar para que puedan subir los enlaces de los trabajos, así los puedo, así no ocupamos ese tiempo acá. Pero bueno, ¿alguien quiere mostrar más o menos para ver la lógica? Bueno, mostramos lo que hicimos con Jonah. A ver, voy a compartir acá la pantalla. Compartir toda la pantalla. Bueno, a ver si. Nosotros hicimos la pregunta es sobre la participación y las habilidades sociales en el campamento de la universidad. Voy primero acá a nuestro archivo. Nosotros cuando definimos acá la definición operacional, que bueno, ahí pusimos un machete como para acordarnos de qué se trataba. Teníamos la variable participación en el campamento y desarrollo de habilidades sociales. Y ahí en la operacionalización de las variables pusimos en la parte de participación en el campamento la asistencia como el indicador ¿Cuál de esa es, variable si asistió o no asistió al campamento. cuál es el objetivo del problema de investigación? El objetivo que pusimos un objetivo general, lo voy a leer. Pusimos objetivo general, analizar cómo la participación en un campamento universitario del IURB impacta en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes. Ok. Y objetivo específico, identificar los beneficios percibidos, que es como si es positivo o negativo, y determinar qué porcentaje considera la experiencia positiva. Ujú. Entonces, volvemos acá a la... Bueno, y ahora hicimos las preguntas sobre de las variables, la participación en el campamento, la asistencia, que es una pregunta cerrada, dicotómica, o sea, si es sí o no. El nivel de involucramiento, que lo pusieron como subtítulo, y la idea era hacer una serie de preguntas sobre este punto, de acuerdo a diferentes propuestas, ¿no? El indicador es si participó activamente en las actividades propuestas, y pusimos distintas propuestas para ver si participó o no, con la escala de Likert del 1 al 5. Y estamos en ese punto ahora haciendo las preguntas. Y Ok. a ver si lo puedo mostrar acá. ¿Vamos a terminar? Ahí está. Entonces, acá tenemos el formulario. Entonces pusimos ahí si asistió al campamento, sí, no. Y acá empezamos con el título nivel de involucramiento. Participó activamente en las tareas comunitarias. 1 sin participación, 5 mucha participación. Y la segunda pregunta que hicimos es: ¿participó activamente en los juegos nocturnos? Lo mismo, 1 sin participación, 5 mucha participación, y bueno, y así vamos a seguir Ok. armándolo. No les han puesto las valoraciones a cada elección, digamos, a cada ítem. La valoración como... Claro que solo está la valoración de la 1 y la 5. Claro, bueno, le ponemos, está bien, No, esto 1 sin tenganlo en cuenta, déjenlo participación, así, pero tenganlo en cuenta 2 cuando veamos poca, los resultados. ok, Que por ahí, ok, consejo, siempre es como mejor ponerle en palabras, digámoslo, porque eso es cuando se arrojan los resultados, vamos a ver solo números y es como más difícil por ahí. Bueno, ahí ya lo vamos a ver. Bien, pero muy bien. Bien, gracias, Gaspar. ¿Alguien más quiere que lo miremos rápido o no? ¿O tiene dudas? No sé. ¿No? Bien. Entonces, los y las invito a compartirse por el chat el link de la encuesta, así la completan. Bien, por mientras que vamos viendo lo demás. ¿Les parece?
a medida que vamos viendo la parte, vamos a comenzar con estadística, vayan contestando la encuesta y para después hacer ejercicios. Bien, bueno, me imagino que han visto la clase, ¿no? De estadística, la clase 11. ¿Qué comprendieron de la clase? A ver, ¿qué es la estadística? Habla de la estadística descriptiva en particular. ¿Qué es la estadística? ¿Para qué sirve? ¿Para qué la utilizamos en el mundo de la ciencia? ¿Y qué componentes o qué conceptos identificaron que está dentro de esa clase? Es parte de la estadística. No se olviden de compartir en el chat el link de las encuestas, por favor. Disculpe, profe, tengo una duda. Sí, ¿Qué compartimos la encuesta? ¿La que hicimos? ¿La claro, comparto en también? Google Form, sí, para que Ah, contesten. Todos contestan las encuestas, no la propia, sino la del resto. ¿Bien? ah, bien. Gracias, profe. Profe, eso de las encuestas, ¿dónde se encuentra? Esa es mi duda. ¿Cómo? ¿Dónde se encuentra la teoría? El formulario ese el formulario para autocompletar. Lo teníamos que hacer nosotros, me parece. Yo tampoco lo hice porque Sí, yo tengo no entendí bien. el que nosotras hicimos con Mica, hicimos la pregunta y la encuesta que nosotras haríamos en base a esa pregunta, pero no sé dónde hay que cargarlo, no entendí bien. A Google Form. Por eso yo les pregunté, me dijeron que sí las sabían usar, por eso no fui a Google Form. Una de las herramientas de Google es formulario. Entonces ahí pueden poner directamente a armar la encuesta. Por eso les pregunté si lo conocían, y como me dijeron todos que sí, no, no fui a esa herramienta. Es de lo que más se utiliza para cuestionarios después de pandemia, o sea, olvídense de todo por Google Form. ¿Bien? ¿Lo saben usar, chicas? ¿O saben de qué les estoy hablando o no? Sé de lo que Sí está sé hablando, del profe, pero formulario. malinterpreté lo que nos dijo, lo malinterpreté. Pensé que usted nos iba a pasar unas preguntas, un formulario para nosotros responder. Entonces, como que hicimos en el Word la encuesta, digo. ¿Está bien? Bueno, hagan esas preguntas que tienen la encuesta que tienen en el Word, porque había que armarlo igual en el Word. Ármenlo, les Mm. falta armarlo en Google. Claro, claro, sí, sí, sí. Bien, el resto vaya pasando. Bueno, ¿qué es la estadística? ¿Qué entendieron que es la estadística? ¿Para qué sirve la estadística? ¿Se utiliza solo en investigación? Yo lo entendí, profe, como que es como una herramienta eh, que proviene como de la matemática y en base a la estadística se juntan datos donde de esos datos da la información, o sea, dependiendo de lo que queramos saber para recolectar lo que vendría a ser el objetivo de lo que queremos. Bien, hago silenciate después de terminar de hablar. Bien. Ahí salió un tema importante, uno de los conceptos que está ahí en la estadística, en la clase 11, que es la diferencia entre dato, información y conocimiento. ¿Lo vieron? Que hay una pirámide. Eh, la estadística depende. Los autores, hay autores que dicen que es una ciencia, hay autores que dicen que es una disciplina. Nosotros, concretamente, en investigación la utilizamos como una herramienta de análisis. ¿Bien? Como una herramienta de análisis. Pero es mucho más que una simple herramienta. La estadística es un mundo, ¿bien? Así como les digo, como que hay autores que dicen que es una ciencia. Es súper compleja, deriva de las matemáticas, como dijo Agos, eh, y bueno, la verdad que sirve para todo, no es solo para la ciencia, para todo. No sé si vieron el video que la profe les puso, creo que en la clase 11, que es muy interesante. A ver, ahí les comparto, que no me acuerdo cómo se llama el video, pero... Esperen. Esto que sacó justo Agostina, que están los primeros conceptos entre dato, información y conocimiento. ¿Qué dirían qué diferencia hay entre esos conceptos? ¿Qué es el dato?
qué es la información y qué es el conocimiento. Ahí está, ¿no? Dato, información y conocimiento. Bueno, y sabiduría dice al final, ¿no? ¿Lo vieron este? ¿Animarse es la clave? ¿Lo vieron este video? Que habla de la estadística en el deporte. ¿Nadie lo vio? No, no, yo no lo vi. Bueno, miren, lo voy a poner cortito, porque cuenta historias. Para armar la columna de hoy, empecé preguntándole a la gente cuán Esperen, exitosa se ahí no considera. escuchan, Y después hay ¿cierto? una larga lista de características de personalidad. Y lo ¿Escuchan que ahí, yo no? quería buscar ¿O es sí? cuáles El son las video. características de Sí, personalidad escuchamos. definitivas que terminan haciendo que la gente se No sienta le marqué. exitosa. Bien. Y apareció una Miren. con mucha más fuerza, la característica más importante para que las personas pudieran Voy a alcanzar poner la primera aquello historia, que ¿no? se proponen. Y esa característica fue animarse a arriesgar. La pregunta era, ¿sos nada arriesgado, poco arriesgado, bastante arriesgado o muy arriesgado? Cuanto más arriesgadas las personas, más exitosas se consideran. Al mismo tiempo, 2 de cada 3 personas no se animan a arriesgar. Es una característica que es muy importante de acuerdo a lo que dio la encuesta para poder alcanzar las cosas que te propones, pero que la mayoría de las personas sienten que no Esperen, tienen. ¿estoy compartiendo 5 de cada pantalla? 6 personas le teme el fracaso. Y esto me parece que tiene mucho que ver. No, profe, se escucha el audio nomás. Personas eviten arriesgar. Y entonces decidí hacer esta Es raro columna que se sobre el escuche el riesgo audio y no se con 3 escucha. ideas, 3 claves para que aquellas está. personas que sienten que quizás no se atreven tanto a arriesgar puedan hacerlo. Vamos a... Esperen. Claro, yo digo, qué raro, sí, pero si yo estaba compartiendo. Bien, ahí. Igual no lo voy a volver atrás el video donde quedó. Hablando de tenis, si tomamos los 500 mejores jugadores de acuerdo al ranking ATP y promediamos, en promedio meten 60% del primer saque. 6 de cada 10 primeros saques lo meten. Y la pregunta que les hago es, ¿por qué no meten más? ¿Porque no quieren o porque no pueden? ¿Quién no quiere meter el primer saque? Esa es la clave, Sería la lógica, esa no es sé. exactamente la clave, pero en realidad no meten más, no quieren meter más, porque arriesgan, porque sacan el primer saque fuerte. Claro, si O sea, si arriesgaran quisieran menos, meter meten el 100%. El 90, el segundo Ponele. saque meten el 90. Entonces, esa es la clave. Yo le pregunté a la gente en la encuesta si creían que era porque no pueden o porque no quieren, 80% opinó porque no pueden. No, sí pueden. Pueden, fíjate que en el segundo meten 90%, pero ese conservadurismo, ese subir el porcentaje de 60 a 90 tiene un precio. Claro. Que es que en vez de, en un caso sacan en promedio a 184 kilómetros por hora y en el otro caso sacan a 150, o sea, tienen que bajar la velocidad para subir el promedio. Ahora, fíjate qué interesante, con el primer saque ganan el 70% de los puntos, o sea, cuando el primer saque entra, 70% de las veces ganan el punto, cuando el segundo saque entra, ganan la mitad nada más, por sacar más despacio, o sea, garpa sacar más fuerte para ganar más puntos. Ahora, vos fíjate, si con el primero entra el 60 y ganás el 70, 60%, 42% de los puntos ganados con el primer saque. Con el segundo saque, metés 90 y ganás la mitad, eso te da 45. O sea, ganás más puntos con el segundo saque que con el primero. Sí, en promedio sí. En promedio, en valor esperado, vos tenés más chance de ganar En el punto con el sensación, segundo no. que con el primero. Lo que esto nos permite concluir es que si hubiera un solo saque, tenés que hacer el segundo. O sea, si vos no tenés Aseguralo. margen para arriesgar, sacá el mayor porcentaje de puntos posible. Pero como vos bien dijiste, Matías, si hay un primer saque y hay un segundo, tenés espacio para arriesgar. La clave para poder arriesgar justamente es que exista un segundo saque. El modo ideal de sacar es arriesgar cuando tenés todavía una chance más y ser conservador cuando no la tenés. ¿Qué quiere decir un segundo saque en la vida entonces? ¿En qué situación? ¿Cuál es la segunda oportunidad? Claro, ¿cuál es la segunda oportunidad? ¿Qué sería tener un segundo saque? Bueno, cada vez que uno arriesga en algo, se puede jugar todo, ¿no? Pensando en el póker, vamos all in, ponemos todas las fichas en la mesa, o podés arriesgar pero con cautela, ¿sí? Arriesgar pero dejándote margen para que no sea un desastre si la cosa sale mal. Es mejor tomar muchos riesgos chicos que un gran riesgo todo junto. La clave de esta primera metáfora tenística es generarse situaciones en las que puedas fracasar porque tenés una segunda, una tercera, una cuarta, ¿no? Lo bueno en la vida es que ni siquiera está limitado a 2. La idea es fracasar mucho, pero chiquitito. Y hay un último dato, que es que cuando vos intentás algo y fracasa, si tenés todavía una instancia, descubrir que algo que probaste no funciona, también es un aprendizaje súper importante que te permite probar mejor Voy la a vez siguiente. adelantar un La idea poco que hay es maximizar la otra historia que da cantidad un ejemplo de con intentos que fútbol. tenés. A ver si es más. Porque el dado, las 6 caras tienen la misma chance, así que podés elegir cualquier número. Pero si en vez de tirar un dado, suma de los 2 dados, Bien. una sola combinación que suma 12, el doble 6,
combinaciones que suman 7. El 1 con el 6, el 2 con el 5, el 3 con el 4, 4, No 3, 5, cuenten 2 y 6, 1. En otras palabras, vos no sabés qué va a pasar. Pero si decís 7, Tenés más tenés chance. 6 veces más chance de acertar que si que decís 2. La gran mayoría de la gente eligió lo mismo, el resto eligió un número. La pregunta era, ¿qué te da la máxima chance de acertar? ¿No? Y la respuesta es da lo mismo, no hay una que... No lo había pensado, es verdad. No nos enseñan a pensar en esos términos. Que es mucho más aplicable a la vida lo que dijiste. Infinitamente más... Digo, hay que saber sumar y restar, digo, te van a dar el vuelto en el kiosco, tenés que poder calcular si te están dando bien el vuelto, ¿no? Pero para las decisiones, para las cosas complicadas de la vida, es muchísimo más importante entender conceptualmente, no hace falta saber hacer la cuenta de las probabilidades, pero entender y pensar en términos de probabilidades y de qué pasa, digo, qué chance tengo si hago esto, qué chance tengo si hago... Y quiero cerrar diciendo una última cosa. A ver. Acá había 4 opciones de contestar cuán arriesgado eras. Nada arriesgado, poco arriesgado, bastante y mucho. Cuanto más arriesgado, más alto el porcentaje de éxito. Pero el salto de nada arriesgado a poco ya es enorme. No hace falta arriesgar un montón. O sea, un poco de riesgo le hace muy bien a la vida. Por lo menos, de nuevo, medido de esta perspectiva del éxito y que cada uno se Sí, habría que busca ver para sí cuál es mismo. el riesgo de cada uno dependiendo de qué se dedique cada uno también. Pues terminan haciendo que la gente se sienta exitosa. A lo que voy, que la estadística en realidad sirve para todo, absolutamente todo. Hay una parte que habla de cuenta una historia de cómo las probabilidades con respecto a patear al arco, ¿sí? Que está comprobado por la ciencia, de que se aciertan más, digamos, se mete más la pelota, se mete más gol cuando se patea al centro, a donde está el arquero, ¿no? Y por qué los jugadores no lo hacen, ¿no? Y en realidad son otros motivos. Pero bueno, a lo que voy, la estadística es todo, ¿bien? Pregunta, sirve para todo. Lo que pasa es que no nos enseñan, es como es la educación financiera, vieron que no nos enseñan esas cuestiones. Bien, pregunta, ¿qué es un dato? ¿Qué es la información? ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué busca la ciencia de esos 3 conceptos? ¿O sobre qué elementos conceptuales trabaja la ciencia en sí de esos 3? El Sobre el conocimiento. dato. Sobre el dato. ¿Qué busca la ciencia como resultado? ¿Datos? ¿Obtener datos? No, la información a través del dato vendría a ser o no. ¿Qué es, entonces, cómo conceptualizarían o cómo definirían con sus palabras qué es un dato, qué es la información y qué es el conocimiento? No son sinónimos. El dato es una característica y la información es el conjunto de los datos hacen la información. Ok, el conjunto de los datos hacen a la información. Bueno, ¿y el conocimiento qué es entonces? Y el conocimiento sería como, es algo más grande, es como sería como un marco teórico. Bien, pero ¿qué es? ¿Tiene información el conocimiento? Sí, yo tenía notado que es el Sí. conocimiento de la información dentro de un marco teórico. El conocimiento es la información dentro de un marco teórico. Ok, bueno, entonces el conocimiento contiene la información, pero ¿qué más además? ¿O de qué La usa. forma? La usa esa ¿Cómo? información. La que ¿Cómo? la usa esa información, el conocimiento, lo usamos a esa información. O sea, nosotros tenemos datos que son eh, hechos o números crudos, un dato, no es más que eso. Nosotros la información lo que hacemos es ordenarlos o categorizarlos o darle un Bien. contexto a esos datos que tenemos. Y yo entiendo que el conocimiento es hacer algo a partir de, o sea, usar esa información que se hace para algún fin específico. Sí, no solo el uso, sino es el procesamiento de esa información. ¿Bien? Ya se use o no se use, ¿bien? Entonces, como ustedes dicen, el dato me parece que dato e información como que lo tienen más claro. Ahora, conocimiento es ese procesamiento de esa información a partir de los datos. ¿Y cómo yo proceso la información? Simple, o sea, a través de mi cabeza, de mis matrices de pensamiento, más los marcos teóricos que decían, ¿no? Que decía Jonathan, o sea, los marcos de la ciencia o lo que ya se sabe. Entonces, hay un cruce entre la información que relevé, ¿no?
a partir de los datos, ese conjunto de datos, por así decirlo. Los marcos teóricos, o sea, lo que ya se sabe desde el mundo de la ciencia, o que sabemos con respecto a esto, más lo que yo proceso a través con la ayuda de herramientas, que ahora vamos a ver algunas, que obviamente no las van a aprender a usar ahora porque es idílico, o sea, son meses y meses y meses de estudio, pero les voy a mostrar algunas herramientas. Pero bueno, por lo menos para que tengan un pantallazo. Entonces, mi cabeza, ¿sí? Procesa, esto es como si fuera una computadora, lo saben, ¿no? Procesamos la información a partir de lo que sabemos y de lo que se sabe, digamos, de lo que tomamos desde el contexto externo y desde nuestros propios procesos internos subjetivos, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que acuérdense que es un proceso esto de acercarme a esa verdad, a esa objetividad de ese objeto de estudio. ¿Cómo lo hago? Esto, ¿no? Tratando de hacer este ejercicio de desapegarme, pero siempre el proceso personal es subjetivo, ¿sí? No sé si, ¿estuvieron en el seminario del otro día? ¿Escucharon alguna de las? Iba a quedar guardado, igual grabado, porque me acordé, porque yo estuve en la mañana nada más, y a una investigadora le preguntaron, porque su muestra alcanzaba el 25%, nada más. Y le preguntaron si consideraba que era válida, ¿no? Como que era escasa. Y ella justificó y fundamentó a partir de lo que ella consideraba, o sea, que la ciencia siempre está atravesada por nuestra subjetividad, ¿no? Bueno, pero entonces el conocimiento es eso, ya sea que lo apliquemos o no. No, el conocimiento no parte en términos de aplicabilidad. Recuerden que el conocimiento, la ciencia tiene una categoría de aplicada o pura, ¿se acuerdan? Que yo puedo aplicarlo o no, simplemente por el hecho de conocer. ¿Sí? El conocimiento pasa por ahí, por el conocer. Entonces, es una estructura mucho más compleja que la simple información. Todo lo que podemos encontrar en Internet es información, ¿o no? Ahora, gracias al avance con el chat GPT, o sea, al avance de la inteligencia artificial, esta máquina ha empezado, ya no solo saca información, sino ha empezado a procesarla, ¿o no? ¿Sí? Por eso es como que la gente ahora, ¿y ahora qué hacemos? Claro, como va a ocupar, nos va a sacar, no, o sea, va a cambiar, va a venir a cambiar estructuras, lógicamente. Pero bueno, les voy a mostrar algunas de las herramientas entonces, que vendría siguiendo la siguiente parte, ¿no? Este procesamiento, este convertir esa información en conocimiento, que es eso lo que contiene el último momento según Sabino. Tomar los datos, la información, analizarla, procesarla y concluir, digamos, ¿no? En algo más concreto. Bien, después vamos a hablar bien concreto, les voy a mostrar algunas herramientas. Pregunto primero, ¿conocen alguna herramienta de análisis de datos? Ahí en la clase nombra algunas. ¿Conocen alguna de las que nombra ahí? Voy a la clase. ¿Alguna vez han analizado, han procesado datos de alguna forma no sé, en alguna materia, en algún trabajo que les hayan hecho hacer? Esto es pura estadística, esperen, eso ya lo vamos a ver, quiero acá. Miren, definición de variables, definición de variables es lo que han hecho recién con el cuadrito, ¿no? Para hacer las preguntas. Recolección de la información es lo que armaron la encuesta para recolectar los datos, ¿bien? Selección de herramientas estadísticas, codificación y procesamiento, que ahí les voy a mostrar bien cómo es. Esperen, ¿dónde están las otras? No, esto es de datos. Esto lo vemos enseguida. Bien, ¿han analizado alguna vez información? ¿Han utilizado herramientas de análisis de datos o no? ¿Puede ser el Excel una herramienta de...? Total, el Excel, Porque, por claro, es ejemplo, de lo más básico, sí, total. ¿Han usado Excel para procesar datos? yo, por ejemplo, yo soy el Acá, tesorero de la federación acá de judo del Chubut. sí, Y el año pasado, desde hace 3 años atrás más o menos, veníamos viendo la diferencia que había de graduaciones, por ejemplo, de cinturón amarillo a naranja y de naranja a verde, ¿no? Y veíamos cuánta gente de los que rendían un año de amarillo a naranja, al año siguiente rendían de naranja a verde, o si estábamos perdiendo chicos en bien, ese salto. sí, Así es, yo usaba el Excel, porque con con los Excel. gráficos y
Es que el Excel es lo más básico y como tradicional, ¿no? Que también vieron que es todo un tema el Excel, o sea, para saber utilizarlo bien hay que hacer como cursos completos, o sea, no, tiene su complejidad, pero ya viene con fórmulas, ¿no? Uno aplica las fórmulas directamente, selecciona qué fórmulas aplicar. Bien, pero el Excel no tiene estas que están acá, por ejemplo, que son de las más comunes. Prueba de Student, la Z, varianza, que es el ANOVA, lo más famoso, el chi cuadrado, análisis, regresión y correlación. Eso el Excel no lo tiene. Bien, entonces necesitamos acudir, como el Excel es mucho más básico en realidad. ¿Por qué? Todas estas pruebas de análisis estadístico lo que hacen es no solo no es analizar los datos en forma separada, que podría ser el Excel una buena herramienta, sino que después nosotros tenemos que cruzar los datos. Bien, poder cruzar los distintos datos para ver si hay lógicas, si se establecen relaciones entre las variables, ¿no? Si hay alguna, no sé, algo importante que pueda analizarse a partir de ese cruce de datos, ¿bien? O de información. Entonces ahí tenemos que utilizar. Miren, bueno, acá la profe les puso, ven, tales como Jamovi, SPS es el más común. A ver, creo que está por acá. A ver si corro este. Profe, está silenciada. Se la escucha, profe. Perdón, cuando lo corrí me silencié. Que son todas aplicaciones, son todos sistemas que tienen sus versiones gratuitas y también son versiones pagas. Yo lo que les preparé acá para mostrarles un poco es SPS, que es de lo más tradicional, que SPS, en realidad les voy a mostrar un trabajo que hice con SPS. Yo acá busqué SPS porque imagínense como todas apps se van actualizando, ¿no? Se van actualizando y se van... Esperen. No sé por qué no lo puedo correr con el mouse. Entonces me va a molestar. Ahí está. Avísenme si me silencio otra vez. Bien. Este es por internet, pero en realidad se pueden descargar y se pueden utilizar. Y es muy, yo cuando lo utilicé la última vez que lo utilicé hace 2 años más o menos, fue con descarga, pero digamos, es en Excel, como decía también Gaspar. Pero fíjense, quiero que miren porque esto en todas las versiones y cómo se va actualizando, obviamente hay que volver a aprender y todo a utilizarlo, como todo lo que es la tecnología. Pero fíjense, las categorías, ¿no? De frecuencia, estadística descriptiva, que es la que vamos a ver hoy. Este es el de Pearson, que es, digamos, el cruce de tabulaciones, correlación, regresión lineal. Son todos conceptos de estadística que no vamos a ver, ¿sí? Porque vamos a ver lo muy, muy básico. Bueno, el ANOVA, que es el que tienen ahí en la clase. Bueno, ¿cuál más? Test de normalidad, paramétricos, bueno, y así tienen un montón. Entonces, ustedes van subiendo las bases de datos que van teniendo en Excel, así, por lo general son todos datos en Excel, ¿sí? Para poder trabajar en SPS. Es todo lo que ustedes pueden relevar de las encuestas. Se sube, entonces directamente van escogiendo, digamos, los cruces que quieren o los análisis que quieren realizar y el sistema se los realiza. Bien. Obviamente que ese análisis de datos estadísticos, que ahí les voy a mostrar algunos de los resultados con SPS. Tengo abierta, esperen, la tenía acá. Tiene que estar. Ah, acá está. Esta es una tesis mía que utilicé o sea, que utilicé SPS. Entonces quería mostrarles más o menos cómo se ve, ¿sí? Es más, en la clase creo que tienen algo que cuando siempre los datos, o sea, se utilizan estas herramientas para el procesamiento de la información. Ese procesamiento no va después en los trabajos escritos, o sea, ese es el cómo lo hacemos, que va los resultados, ¿bien? Resultados y después análisis, resultados y análisis y después la conclusión. Entonces, ese es el tras bambalinas, digamos, son las herramientas que utilizamos para hacer esos cruces. Pero, por ejemplo, miren, acá, análisis estadístico descriptivo, ¿no? De percepción de estudiantes y docentes. Esto es a través de encuestas, ¿no? Esas son las categorías. Bueno, y por ejemplo, era para mostrarles un poco más o menos los gráficos que larga SPS, ¿sí? Que es todo a través de tablas, fíjense. Estos son los datos que vamos a ver, que vamos a trabajar enseguida. Rango, mínimo, máximo, media, desviación, varianza, simetría, kurtosis. Bien, pero ya vamos a ver estos conceptos. Pero fíjense, ven, bueno, voy a ir a otras, por ejemplo, como son los histogramas. Esto es de cada una de las variables, los análisis que se van presentando. Ven que ahí dice a partir de CPS. Ahí voy a las
Estas son tablas de resultados de cruce de la información. Eh, yo trabajé con estas tablas y con histogramas, pero hay millones de formas de gráficos. ¿Ven? Estos son los histogramas, por ejemplo. Fíjense, esta es una escala de Likert, que en realidad a mí cuando mandé a evaluar la encuesta, ¿se acuerdan que había que validarla? Cuando uno construye una encuesta hay que validarla por pares. Bueno, y me recomendaron sacar una de las categorías, entonces quedó en 4 categorías. Era totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, al revés, totalmente el uno totalmente en desacuerdo, de acuerdo, el 2 eh, no acuerdo el 2 de acuerdo el 3 y el 4 totalmente de acuerdo. Bien. Fíjense, a ver, acá dice, capacidad y habilidad para promover y gestionar procesos. La universidad promueve cambios en general por medio de proyectos, programas, bueno, de acuerdo a la mayoría, pero fíjense, vamos a ver, la mayoría en realidad está en esa misma línea, pero ya vamos a ver como otros criterios, como esto es lo que se llama campana de Gauss, sí, que ya lo vamos a ver, enseguida lo vamos a ver, que tiene que ver con eso de la curva de la kurtosis. Fíjense cómo este ya hay una mayor tendencia al acuerdo y al totalmente de acuerdo. Supónganse, los docentes son parte fundamental de la proyección institucional de la universidad. Bueno, fíjense acá, la media, estos son los conceptos que vamos a ver, desviación estándar y la N. ¿Se acuerdan qué era la N que vimos la clase pasada? ¿Qué era la N? La población era la... Bien, es la muestra, claro, la N mayúscula en teoría es la población, pero acá SPS, porque esto acá lo pone SPS. Yo lo que hice fue copiar el gráfico y lo pegué, ¿bien? O sea, literal, las tablas, todo eso no es que las armé yo, es copy y pegue, saco directamente, por eso le pongo abajo que están sacadas de SPS. Bien, es la muestra, en realidad, son 227 encuestas, ¿bien? Esos son los estudiantes, no son de docentes. Pero fíjense, vamos a ver alguna otra que me dé, digamos, más el desacuerdo. Miren, acá, plasmar un proyecto. ¿Posee conocimiento del plan de gestión de la universidad? Fíjense cómo ahí está más dividido, ¿no? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Fíjense ya cómo hay una cuestión más. Bueno, ya sí, ¿no? Bueno, eso más o menos lo que me arroja, yo utilicé solamente estos, son los histogramas, pero ahí están los gráficos de tortas, bueno, las tablas, ¿no? Esto, las tablas como vieron los cuadros con los números y todo. Bueno, más o menos eso arroja SPS. Les voy a mostrar que me parece que es una versión súper nueva porque no la había visto nunca. Les voy a mostrar otra herramienta que es lo que más hoy en día se está utilizando, es Python y encima hoy en día lo que se está utilizando muchísimo, no tanto para el quanti, sino más para una mirada quali, es el chat GPT, ¿sí? O todo lo que es inteligencia artificial. Bueno, fíjense, este es un análisis nada que ver con educación física, lo hice sobre el vino, les recuerdo, soy mendocina y bueno, ya es el vino, digamos, el análisis del vino también es importante. A ver, ahí estoy. Bien. Pero me estaba corriendo para. Ahí está. Ay, me cambié de. O lo cerré. Esto no sé si saben. Ah, me parece que lo corro. Ay, Dios. Esperen. Ah, no, está acá. No sé si conocen algo de Python o dónde trabajar o. ¿Conocen algo? Lo escuché Python, pero no, ¿Lo han escuchado no nada sé más? si. Pero Sí, no. no. ¿Saben o no? No lo he utilizado yo tampoco. Bueno, todo esto es gratuito, o sea, Lo que pasa es que se asocia con la programación. Ven que no puedo sacar. Acá está. Ahí está. Bueno, esto es todo programación. Obviamente que cada una de las aplicaciones o de las herramientas hay que saber utilizarlas, o sea, no es que no son fáciles, pero bueno, fíjense, esto, bueno, el resumen del trabajo, el objetivo, ¿no? Es identificar y analizar las relaciones, les leo esto mínimo para que comprendan de qué se trata. Analizar las relaciones entre los niveles de acidez y la calidad del vino para una mejora en el producto final del consumo, ¿no? Contexto comercial, bueno, preguntas de análisis, cómo influye la acidez, o sea, las preguntas. Bien. Las hipótesis.
Bien, tener una mayor acidez. Y esto no es es un trabajo científico, pero no de investigación en sí, sino más específico a buscar justamente, a más comercial. Bien, bueno, esas son las hipótesis que yo había planteado. Y por ejemplo, bueno, miren, lo primero, descripción y conceptualización de las variables. Bien, cada una de las variables, estas son, no son variables de investigación, del problema de investigación, sino son las variables de la muestra. Es decir, todas las variables que yo iba a analizar a partir de los datos que tenía sobre el vino, ¿no? La acidez volátil, la acidez cítrica, el azúcar residual, o sea, son todos los compuestos del vino en sí, ¿no? Entonces, todas estas tenía que definirlas para poder identificarlas. Bueno, todo esto se carga al sistema. Este soporte se llama GitHub, por si lo conocen. O sea, GitHub también es todo son todos de Google, igual que Colab, como este que se trabaja a través de Colab. Es un repositorio como Drive, pero mucho más complejo, mucho más pro, digamos, más actual de Google. Bien, GitHub es sobre todo para lo que es programación, para trabajar con códigos. Bien, como por ejemplo Python. Eh, entonces se suben las bases de datos, todos estos datos de esto de los vinos, es todo en Excel, ¿sí? Con Excel, pero se puede subir todo, desde videos, Word, imágenes, no sé, lo que quieran. Cualquier tipo de fuente les sirve, se puede trabajar. Yo en este caso trabajé todo con Excel, pero en lugar de ir al programa de Excel a trabajar con esto, porque son grandes bases de datos, entonces todo esto la inteligencia artificial lo que permite es poder cruzar grandes cantidades de datos, ¿bien? Que es mucho. Ahora yo tengo pocos datos, trabajo en Excel, ¿no? O SPS por ahí, pero ya cuando tengo grandes bases de datos, que ese es el tema, chicos. Estamos en la era, nosotros pasamos de la era de la información, estábamos antes, hoy en día estamos en la era del dato. No sé si sabían. Entonces, todo es dato, todo. Fíjense, todo se recolecta datos por todos lados. Bien, voy a ir a la parte de demostración gráfica, ¿sí? Porque toda esa es la parte de análisis de los elementos por separado. Pero, por ejemplo, miren. Esta es como sería como una presentación de resultados, ¿sí? De que es el último momento, después que yo relevé los datos, es el momento de Sabino. Cada gráfico tiene que ir acompañado, por ejemplo, de una introducción de lo que se busca realizar ahí o indagar o investigar y después un análisis. Por ejemplo, eh, miren. Para detectar posibles valores outliers se refiere a valores perdidos, que ya vamos a ver lo que es de la dispersión. Aplicaremos un gráfico de Blockspot, ese es un tipo de gráfico, ¿no? Entonces ahí están todas las variables que definí al principio. Entonces, por ejemplo, para el análisis de este gráfico de caja necesitamos comprender los distintos elementos que componen así como los que representan, es por esto que podemos aseverar que la mayoría de las variables se encuentran en percentil, bla, bla, bla. Bien, miren, ¿qué es? A partir de los datos que están en los Excel, ¿sí? Utilizo esta herramienta, en este caso Python, para que me grafique, ¿ven? Para que me analice inteligentemente, aparte me lo hace en un minuto, me arroja el gráfico. Ahora, yo esto, como investigadora, tengo que ser capaz de poder saber leer este gráfico, ¿no? ¿Se entiende? Y ahí está el tema. Ahí está la diferencia, ese pasaje entre la información, porque esto es información. Este análisis de gráfico que me cruza todos los valores es información, yo tengo que saber convierto en conocimiento este procesamiento de la información. ¿Ven? Esto es conocimiento, correlación. Se propone, bueno, fíjense, se procede, este es otro, a realizar un análisis de correlación de variables. El data frame se le llama a la base de datos, para visualizar correlaciones y dependencia entre variables, dependencia. Al presentar un problema de tipo de dato con una columna en particular, este procede a comprobación y... Bueno, miren, acá es la matriz de correlación del vino. Estos 0, 1, 2 son las variables, ¿sí? Que están numeradas, el orden que tiene de numeración de las distintas cualidades del vino que yo analizaba. Entonces, ¿acá qué hace Python? Cruza estos datos, todos estos datos, estas variables, en forma, ven, como un cuadro de doble entrada, es una matriz. Entonces, ve de acuerdo al color, a mayor color, digamos, donde va subiendo, vieron, del frío al calor, por así decirlo, se le llama matriz de calor, se supone que hay más relación, hay una relación más directa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de correlación, de que una variable subía, digamos, se modificaba a partir de la otra? O sea, ¿se afectan o no? No en la calidad del vino. Entonces, acá la 7 era sobre la densidad.
¿Bien? ¿Ven? Acá le puse, para que observe la acidez del cítrico y la densidad. Por ejemplo, yo le puse estas dos. Esta es la acidez cítrica y la densidad tenía que ver con la calidad del vino. Pero fíjense, acá también tengo otras. Yo no las puse acá en el análisis, pero también, ¿ven? Las que son más, ¿ven? Puede observarse cómo la acidez del cítrico y la densidad son variables que presentan una correlación de mayor fuerza, más directa, con el ácido fijo, por lo cual sería interesante analizar más adelante, ver cómo esto impacta en la calidad del vino, ¿ven? O sea, tengo las variables de este lado y las variables de este lado también. ¿Se entiende más o menos? Yo sé que es difícil, o sea, es complejo, pero es más o menos para que comprendan la lógica de cómo se presentan, cómo se analiza. Yo recabo los datos y directamente aplico a través de herramientas. Antes se hacía todo manual. A partir de herramientas, ¿ven? Esto es Boxplot. Miren, por ejemplo, yo acá le puse algunas, ya empiezo a seleccionar algunas variables a partir de ver de otras herramientas que veo que tienen más influencia o mayor relación con la calidad del vino o con el no. Entonces ya empiezo a seleccionar. Por ejemplo, yo acá seleccioné frente a lo que es la influencia de la acidez cítrica en la calidad del vino, elegí cualidad, ácido cítrico, ¿ven? Y crucé los datos. Entonces, esto se ve la dispersión, que es lo que enseguida vamos a ver enseguida, o vamos a ver también en la clase que viene con los datos. Acá, donde está la caja, es donde mayor datos se ven agrupados. Y esto es, por ejemplo, esta separación del centro, que tiene que ver con las medidas de tendencia central. ¿Ven? Estos son datos, hay una mayor dispersión. Bien, bueno, y así, estos tres cuadros se van comparando. ¿Ven? Bueno, ya está el análisis. Si quieren les puedo compartir esto para. Lo que pasa es que tienen que crearse un usuario, es gratuito, tienen que crearse un usuario acá en GitHub para que puedan verlo, ¿bien? Para que yo se los pueda compartir. Es como Drive, o sea, uno tiene que tener un usuario para. Bien, bueno, y así. Fíjense que acá habla de la chi, mire, la chi cuadrada, ¿ven? ¿Lo ven? Lo tienen en la clase. Chi cuadrada, contingencia. Bueno, y estos son todos, acá no son gráficos, son tablas, miren. Es saber leer todas esas tablas. Fíjense que me da el resultado. Todo esto lo hace la máquina, ¿no? La inteligencia artificial, no lo hago yo. Esta es la orden. Lo que yo hago es lo que está acá, fíjense. Acá. Estos son todos códigos. Esto es el resultado que me arroja la máquina. Fíjense lo que me dice el resultado de la máquina. Chi cuadrado, cruce de variables, calidad y pH, a partir de la pregunta de investigación planteada al inicio de este trabajo, ¿no? Eso me dice. Entonces, bueno, yo después vuelvo a analizar y después concluyo, ¿no? Cruce variables, densidad, bueno, y así. Bueno, y así se van a analizar, analizando distintas cruces de variables. Bien, bueno, y así. Esto es Python puntualmente, pero así hay muchísimas herramientas, pero muchísimas. Bien, vuelvo a la clase. Fíjense, ahí tienen la chi cuadrada para analizar relaciones entre variables categóricas. Bueno, obviamente, estas son algunas mínimas, que es distinto. Estos son los métodos, ¿sí? Son tipos de como test, pruebas para analizar datos. Los otros son herramientas que utilizo para aplicar estos cálculos, digamos. ¿Bien? Bien. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a prender la luz porque me quedan los. Bien. Esas son algunas de las herramientas. Ahora, pregunto, dentro de los datos más base, o sea, de los conocimientos, de los conceptos más básicos que tenemos ahí en la clase 11, por ejemplo, tenemos las medidas de tendencia central. ¿Qué comprendieron que son? ¿O para qué son? ¿O cuáles son? Medidas de tendencia central. Y vamos a hacer, les voy a compartir pantalla y vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué son? Mm, ¿Leyeron la clase o no?
Esto es dentro del mundo de la estadística descriptiva. El otro tipo de estadística que tenemos es la inferencial, que no la vamos a ver, vemos solo la descriptiva. Descriptiva, como dice, describe para poder analizar. La estadística inferencial hace inferencias, hace como supuestos, como predicciones en cierta forma, ¿sí? Se anima a predecir. La descriptiva solo describe. Bien. Entonces, dentro del mundo de la estadística descriptiva tenemos la medida de tendencia central. ¿Cuáles son? ¿Qué medidas de tendencia central tenemos? ¿Y por qué se llaman de tendencia central? Ahí en el apunte, profe, dice medida, mediana y moda, ¿puede ser? Bien. Media, la vamos a dejar ahí. Mediana y moda. Bien. Perfecto. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vayan diciéndome las edades de ustedes. Son datos, ¿bien? Voy a relevar, a recabar datos. La edad de No me ustedes. queme, profe. No me Dale, queme, tengo 40 yo. 30, dale, 30. Bien, vamos. Alan, Ah, no, mal internet. 32. 32. Bien. Leandro, 35, profe. 35. Bien. ¿Qué más me falta? ¿Se me fueron todos? No. Yo, Fabri, 37. Mica, 25. ¿cuánto? 25, Mica. 25, Mica. Bien. Agus, 20, Tami, 20, 25 igual que Mica. 25. Bien. Agus, 24. 24. Jonathan, Fabri, 28, profe. 28. Fabri, 22. 22. Bien. A ver, ¿quién más está? Agos, está trabajando. ¿Saben cuántos años tiene Agos o no? ¿Alguien sabe? ¿Nadie Creo sabe? que 22, 23. Sí. ¿21? No, 21. Bueno, pues le ponemos 21. Bien. Ven Dale, ahí. Chichi. ¿Estos qué son, chicos? ¿Qué son dentro de lo que hablamos? ¿Conocimiento, información o datos? datos. 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 Bien. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlos, ¿sí? Como todo, ¿vieron la ciencia? Tengo que ordenar. Entonces voy a ordenar por una lógica de menor a mayor, ¿bien? Esperen, vamos a hacer así. Los vamos a poner abajo así. Bien, ¿me quieren dictar? 21, 22, ¿no? ¿23 había? No. 24, Sí. 24, ¿qué más? 25, 5, 25, sí, 25, ¿qué más? Después, 28, 32, 30. Ah, no, 28. 28, 30, 30, sí, después, 32, 32. 32. Y le faltó la 35, Jonas se sacó 10 años. ¿Me faltó quién? Jonah. 35. Jonas se sacó 10 años, ¿cómo es eso? Tiene Yo les voy a 40, contar el Jonah. gas a todos, así que no me interrumpan lo que dijo la profe. La profe Esperen, me dijo que esperen, tenía ¿están bien? 30. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta Gaspar ahí igual, me parece. Profe, y Jonah Gaspar no tiene dijo la edad, 40, pero no tiene igual, 30. esperen, acá tengo más datos que... ¿Cuánto dijo Gaspar? 37, había dicho. Ah, a ver acá. Bueno, vamos por arriba. 37. Vamos a poner acá arriba. 37. Ahí está. Bien, acá tengo entonces los mismos datos, pero ordenados, ¿cierto? Orden. Primero es el orden. Bien, acá en una lógica de menor a mayor. Bien, en estos datos, la idea es que a partir de los que ustedes comprendieron que es cada uno de estos tres conceptos de medidas de tendencia central, puedan identificarlos acá. A ver, ¿qué es la mediana? A ver, la mediana es la más común, la que más se conoce, la más famosa. ¿Qué es la mediana? La mediana aritmética. Los que son más, los que Perdón, tienen 25. la media aritmética. Y sumás todos los datos y lo dividís por la El cantidad de valor datos que promedio. tenés. Bien. ¿Cómo le llamamos habitualmente? El promedio.
Bien, el promedio. ¿Alguien quiere sacar la cuenta, por favor? Bien, suma la totalidad, saco el promedio, sumo la totalidad de los datos, o que alguien quiere ir sacando las cuentas, así vamos buscando el resultado y se divide por la cantidad de datos que hay. Bien, es decir, se suma cada uno de estos datos y se divide por la cantidad que eran 12 a ver, no, eran 11, 1, 2, 3, vamos a hacer así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, eran 10. Bien. Bien. Suman la cantidad de estos datos y los dividen por 10. Bien. ¿Cuál es la moda acá? ¿Cuál es la moda? La mayor cantidad de datos que dio, o sea, que la similitud de datos sería. ¿Cómo? Que O más se sea, si hay repite. más de 25 sería. 3 Bien. con 25. La que más se repite. ¿Por qué? Porque ese es otro concepto que tienen en la clase 12 que habla de frecuencias. Siempre la investigación, a partir de los datos, y como les dije que les mostré antes con las herramientas, que es para ayudarnos a cruzar esos datos, yo lo que tengo que ver es que la frecuencia, o sea, la cantidad de datos que se repiten, ¿sí? Porque imagínense que incluso yo aplico distintos instrumentos de recolección de datos para tener distintos posicionamientos frente al objeto, ¿cierto? O herramientas para recolectar datos, ¿no? Para acercarme mayormente a esa verdad, a esa objetividad. Entonces, yo en la frecuencia de los datos es súper importante porque busca, digamos, habla de la velocidad de los mismos, ¿bien? Y no es un dato aislado como es lo que vimos recién de la dispersión, que se aleja del centro. Bien, entonces la moda es el dato que más se repite. En este caso es el 25, ¿cierto? Bien, 25. ¿Alguien sacó la cuenta de la media? 269. 27,9. 27,9. 27,9, sí. Bien, 27,9. O sea, estos datos son de años, ¿cierto? Es la edad. Bien, años de edad. Bien, ¿y cuál será la mediana? ¿Cuál es la mediana? La edad más grande y la más chica. Ese es otro concepto. Es el valor que está en la mitad cuando está ordenado así de mayor a menor. Sería Bien. 25 Acá, ¿cuál será entonces? ¿Cuál es el valor? y 25. Quedaría acá, ¿no? Estaría entre 25 y 28. Bien. Entonces, ¿qué se hace? Se saca el término medio de estos dos. ¿Qué estaría entre la mitad, entre 25 y 28? ¿Qué estaría el término medio? 26,5. Bien. Supónganse que ¿qué pasa, profe, si tengo 25, 25 acá? Supónganse que el dato 5 sea 25 y el dato 6, 25. ¿Cuál es el dato ahí? ¿Cuál es la mediana? 25. 25. Bien. Bueno, entonces sería 26,5, ¿no? Bien. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve identificar esto? Las medidas de tendencia central. ¿Qué dicen? ¿Para qué servirá? Saber el promedio de edad. Eso es para saber el promedio de edad, profe, no. Sí, ahí tenés el promedio. ¿Cuál es ahí el promedio? ¿Cuál es el promedio ahí? 25, ¿no era? Claro, pero de esos tres conceptos, ¿cuál es el 27, promedio? Que nosotros le llamamos 27, promedio.
El No, ¿cuál es el valor? 27,9. La media. Bien, la media. La media aritmética es lo que le llamamos promedio. Bien, entonces vuelvo a preguntar, ¿para qué serán importantes estos datos? ¿Para qué me sirve saber de una muestra, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? O sea, ¿cuál es la moda? El que más se repite. ¿Cuál es la mediana? Bien. ¿Y cuál es la media? Y voy otra vez al trabajo que les había mostrado antes, que era mm, acá. ¿Se acuerdan que les hablé lo de la campana de Gauss, no? La campana de Gauss, supónganse que yo todos estos datos que recolecté recién con respecto a sus edades, las trazo acá. Bien, en este vector voy trazando los datos, pero no en el orden como lo ordené yo ahora para analizar, ¿sí? Sino desde otra lógica. ¿En qué? La media, perdón, la mediana me va a establecer otro concepto, miren, va a estar relacionado con otro concepto, con el rango. Voy a ir a la dispersión, porque la campana de Gauss tiene que ver con la dispersión, pero por lo menos para que entiendan. ¿Para qué me sirve saber la mediana, chicos? ¿O para qué me sirve saber el promedio? ¿O para qué me sirve saber la moda? El dato que más se repite. ¿Para qué? Acá está. ¿Puede ser para que sirva como ejemplos? Más que ejemplos para analizar. ¿Se acuerdan que tenemos los datos? Ese conjunto de datos a modo de información. Supónganse que yo tengo tablas y tablas y tablas de Excel, ¿no? A modo de información. ¿Cierto? Donde tengo un conjunto de datos, un montón de datos. Bien, en una primera instancia, para poder acercarme a ese análisis de datos, ¿sí? Estas medidas son como las muy básicas, las más básicas. ¿Para qué? Para ver si yo, para identificando, ¿sí? La mediana, digamos, cuál es el dato que está, que como que centraliza, como en un punto de equilibrio entre toda mi cantidad de datos y la información. Entonces, identificando eso, puedo observar, se hablan de muchos conceptos, ¿no? De homogeneidad de la muestra, ¿sí? En esto, como les mostré recién en Python, este desglose en que los datos se alejaban, vieron, de la caja central, es eso, de dispersión, ¿no? Ver qué tanto mi muestra se dispersa, se vuelve heterogénea, por así decirlo. Entonces, es esto, las medidas de tendencia central justamente buscan analizar a partir de la centración, como dice la palabra, de mis datos, ¿no? Entonces, poder ver dónde está, siempre hay un agrupamiento. Yo cuando recojo un montón de datos, siempre va a haber un agrupamiento o va a haber, que de ahí es como se grafica la campana Gauss, va a haber como alrededor de ciertos datos donde los datos como que se conglomeran, hay como, ¿no? Como un mayor acercamiento y después van a haber otras etapas u otras áreas de análisis donde los datos se van a separar, que eso es la dispersión, ¿sí? Cuando se separan. Entonces, ¿qué era lo que les mostraba acá con Python? Fíjense. ¿Ven? Miren, esto les muestra claro. Fíjense cómo acá, cada uno de esos puntitos son datos. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo acá se produce como un mayor acercamiento y estos son los datos que se alejan. Entonces, estas medidas de tendencia central es esto. Identificar dónde está como el núcleo, digamos, de los resultados, donde más se agrupan. ¿Por qué? Donde mayor agrupamiento haya para la ciencia exista, es donde se acerca más a la verdad, a la realidad que yo voy a analizar. ¿Se entiende? Porque hay una coherencia. Los datos me están mostrando, oh, que acá hay luz, ¿no? Acá hay verdad. Y acá, donde los datos se dispersan y ya entramos en un gris. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica? Fíjense cómo acá son distintos. Fíjense acá es la relación entre la acidez fija y el contenido del alcohol. Y acá es el acidez volátil y el alcohol. Fíjense cómo cambia una variable y ya la dispersión es distinta. Fíjense acá. Fíjense que no hay una lógica de agrupamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación entre la acidez, en este caso la cítrica y el contenido del alcohol, no va a haber tanta relación ahí. ¿Se entiende? Entonces los datos se me dispersan. No hay
Entonces, todo lo que es medida de tendencia central me sirve para ver eso, si hay un establecimiento de relación, una veracidad detrás de ese análisis de datos. Bien, entonces, a partir de esto, eh, fíjense lo que les puse acá, que les identifiqué de la clase, de la clase 12, medidas de dispersión o de variabilidad, de cuánto varía, de cuánto esos datos se agrupan o se alejan, ¿no? Entonces, esto del rango medio, acá tengo estos dos conceptos importantísimos, rango medio y desviación estándar. Rango medio, que acá dice que es sumar el valor máximo, ¿vieron de los datos? Nosotros de las edades, que era 37 y el valor mínimo creo que era 22, ¿no? 21, 22. Bueno, dividido, o sea, sumar esos dos datos y dividirlos por dos y me va a dar lo que es el rango medio. ¿El rango medio para qué? Para yo poder identificar acá en la campana de Gauss, supónganse, decir, bueno, ¿cuál va a ser mi dato? ¿Sí? Acá, supónganse, en el medio, por así decirlo, ¿sí? Donde van a estar la mayor cantidad de datos agrupados. Este tipo de gráfico de análisis se le llama, no al gráfico del histograma, sino esta curva que está acá se le llama campana de Gauss. La creó el señor Gauss para poder analizar estos datos y la dispersión. Entonces acá me habla del rango, ¿no? Y cada uno de estos datos, los que están abajo, ¿qué tanto se alejan? ¿Ven? Por ejemplo, el uno que tanto se aleja de la medida central y así, como que cada dato, esa es la desviación estándar. ¿Qué medida, digamos, qué tan lejos está de la mediana? ¿Bien? O sea, no de la mediana, sino del rango, y se le llama mediana al dato, sino al rango que está acá en base a ese resultado entre la suma del dato máximo, el dato mínimo, dividido por 2. Bien. Entonces, es eso, me ayuda a ver también esto de la varianza, qué tan lejos de el rango medio va a estar. Bien, pero bueno, es para eso. Entonces, en la clase 12 simplemente tienen estos datos que son los más importantes, estos conceptos que hablan de la dispersión de la muestra, qué tan disperso, que es lo que yo les mostraba acá con Python, están, qué tan alejados están los datos. La desviación estándar frente a un dato que voy a tener el rango medio por acá, el rango estándar por acá, va a estar muy lejos, ¿bien? Entonces eso me habla de confiabilidad y de establecimiento de relación, qué tan fuerte está la relación o hay correlación, ¿no? Entre esas variables. Bien, vuelvo al ejemplo acá. Entonces, se llama medidas de tendencia central, es esto, porque tiene en cuenta al punto del centro de la muestra. Yo tengo mis resultados, los valores de mi muestra, desde el centro para poder analizar de ahí a la dispersión. Y eso, repito, después habla de muestras homogéneas o heterogéneas, habla de la veracidad de la muestra, de los resultados. Los resultados cuando no solo ese agrupamiento habla de la relación, pero después tiene que ver con las frecuencias, que también ya lo vamos a hablar, lo tiene en la clase 12, de la frecuencia de los datos, qué tanto se repiten los datos. Por ejemplo, si yo les digo acá, chicos, Em, les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿la institución los acompaña frente a sus procesos de aprendizaje? Y cada uno me va a dar una respuesta, ¿o no? Supóngase que sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Bien, ¿cuáles van a ser, como yo sé? O sea, en esa percepción, quiero evaluar la percepción, valorar la percepción de los estudiantes frente al acompañamiento académico de la institución, supóngase. ¿Cómo yo sé cuál es la verdad o qué se acerca, qué datos o respuestas se acercan más a la verdad? ¿Cómo me doy cuenta? Todos me van a dar contestaciones distintas, ¿o no? Pero ¿cómo me doy cuenta? Por la cantidad de datos positivos. Bien, la cantidad de datos positivos o negativos es eso, o sea, no solo la cantidad, sino estas medidas, porque somos poquito es fácil, ¿cierto? Pero el tema es cuando yo tengo mucha cantidad de datos, ese es el tema, bien, para poder analizar. Entonces, es esto. Hago este análisis del promedio, de la media, de la mediana, decir, bueno, y ahí voy a tener como valores, es esto de un conjunto de datos, de esa información, sacar como datos absolutos o concretos, ¿se entiende? Para yo poder analizar.
Es simplemente eso. Son estrategias para el análisis de datos cuantitativos en este caso. ¿Bien? ¿Se entiende ahí más o menos o no? Vieron que no es fácil. Bien, ¿qué es Gaspar? Así que igual seguimos la clase que viene con este tema. Vamos a tratar de hacer ejercicios con lo que ustedes también hacen de la encuesta. Pero, ¿qué es así? ¿Por qué así? Que hay dudas en sí. Todo dice. Jonathan. Sí, tendría que ahora que volver a leerlo con esto que tuvimos, tendría que volver a leer el material como para ¿Lo terminar habías leído? de unirla. ¿Lo habías Muy por leído? arriba la había leído. ¿Pero cuando lo leíste lo comprendiste bien o sentiste que quedó ahí? ¿Lo leíste? Y pasa que es más fácil visualizar con la gráfica y la explicación de cómo se usa cada uno de los datos. Pero por ejemplo, lo de recién, si vos me decías hacemos una encuesta por sí o por no, se me haría difícil cómo definir la media. Hay si hay No, dos. no, obvio, obvio. Eso fue, en realidad, ese ejemplo fue para que comprendieran la lógica de por qué es, o sea, cómo, por la lógica, no en sí de como método, ¿bien? Sino la lógica de decir, bueno, ¿para qué sirve analizar los datos desde ese lugar? Es eso, para saber discernir qué datos son válidos y cuáles no. Porque eso viene como ahí en Python dice outliers, son datos perdidos, son datos no veraces. En esa recolección de datos van a haber datos que son válidos y hay datos que no, que son mentira o son sucios. ¿Bien? Es para eso en realidad. Pero era para ponerles ejemplo en cuanto a la lógica de comprensión de por qué tener que recurrir a estrategias para analizar datos. Es para eso. Ahora, métodos, millones, herramientas, millones. Bien, ese es el tema. Pero yo quería que hicieran este ejercicio de las encuestas y lo que lo vamos a hacer la clase que viene para que vean de una forma mucho más simple, ¿sí? Por lo menos para poder comenzar a analizar datos. Y después, esto de mediar tendencia central y dispersión, en realidad no las usamos. Son los conceptos base, ¿entienden? De estadística. Pero no, después en la práctica no los usamos. Es como conceptos básicos de la teoría. ¿Bien? Pero repito, no los usamos porque directamente usamos aplicaciones que vuelan, o sea, están a 1000 años luz de eso. Es como decirles como si les hubiera enseñado a aprender a restar y a sumar así que a mano. No lo hacemos, o sea, no los usamos, ¿cierto? Pero sí es importante, digamos, desde la materia a nivel conceptual. ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Para qué son? ¿Qué es cada una? Y listo. Pero la realidad es que en la práctica no las usamos, Gaspar, ¿entendés? O sea, literal. Porque es muy básico, pero es para que se comprenda nada más. Sí, vamos a volver a trabajar eso, lo del desvío estándar, que por ahí puede ya ser más complicado, la campana de Gauss y todo eso, pero sí quiero que hagamos como ejercicio, esto a partir, como les dije, de la aplicación de la encuesta, ver cómo analizar esos datos a partir de los resultados que ustedes obtienen, ¿sí? Y que ya Google Form nos va a dar, nos va a arrojar ya en gráficos también. No sé si lo han aplicado, vieron que arroja los resultados, digamos, cruzados ya, pero por pregunta es distinto. Pero bueno, ya vamos a ver, ¿sí? Pero es para mostrarles un poco el pantallazo de este mundo, digamos, pero no, tampoco es que se pueda comprender ahora, porque es súper complejo. Hay que ver concepciones ya más desde base, que es la estadística, o sea, falta un montón de herramientas para que se pueda comprender bien, ¿sí? Así que por eso tampoco se evalúa, ¿sí? Así que bueno, eso. Bueno, pónganme por favor presente en el chat. Y bueno, entonces les dejo de tarea esto, lo de terminar el trabajo ese del Word y el cuestionario. Mientras más preguntas agreguen, más datos van a tener o más rico va a ser para que podamos hacer este ejercicio, ¿sí? Y la clase que viene lo aplicamos, lo contestan y ahí trabajamos con algunos ejemplos. Pero vamos a trabajar desde, sin aplicaciones, sino desde ver cómo la lógica, cómo poder analizar esto, convertir la información en conocimiento, en cierta forma, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio recién lo que vimos más técnico. Bueno, les dije que es complicado estadística. Bien.
Y para ni Python ni les digo, y SPS también, o sea, es todo complicado, o sea, no, todo. Pero bueno. Bueno, gente, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Va a crear algún espacio para hacer la entrega del trabajo en Word? Sí, pero lo vemos la clase que viene. Háganlo y lo vemos primero acá y sí, sí, sí. Igual súbanlo al portafolio. ¿Están armando el TIFF? No, ¿sí? Bueno, no sé qué, Gaspar me dice que sí y Jonathan me dice que no y son en pareja, o sea, no sé. Chicas, Pues son. Bueno, entiendo que hay que analizar todos los textos y armarse la presentación de cada uno de los autores, entonces es un montonazo para leer y sí, haciendo el TIFF es ir pero yendo. faltan 2 clases nada más. No, Ajá. yo lo No quiero estuve viendo, asustarlo. pero ahora me estoy enterando que es de a dos, así que mejor, profe. Es por eso que dije que no. Sí, pero faltan 2 clases nomás, chicos, 2 semanas. Ya me dijo que tengo 30, profe, ya con eso tengo buena semana. ¿Que no tenés 30? Bien, No, tengo 40. está mintiendo, no tiene 40. Sí, profe, Sí, es profe, verdad. Sí, es profe, soy verdad. el más viejo de la comisión. ¿Tiene 40 o Por no? 85, sí o sí. por no, votemos. Ah. Mostrá tu DNI, Claro, Jonah. claro. Gracias, Sí, tiene profe, 40. tengo vida. Bueno, Gracias. estén muy bien, me escriben cualquier duda, ¿sí? Nos Besos y vemos hasta la terminen el próxima. trabajo. Y lean las clases. Profe. Chao. No, profe, buena semana. Chao, Chao, gracias, chao. igual, igual.